Bienvenidos a Punto Medio, un programa de análisis, debate y propuesta. Hoy, 20 de enero del 2015, transmitimos directamente en vivo. Puede usted ponerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook somos Punto Medio Michoacán y en Twitter @puntomediomich. Esperamos sus comentarios que serán compartidos con el panel que hoy nos acompaña. En 2011, en el proceso electoral para elegir gobernador del estado, hubo un abstencionismo del 51%. Eso corresponde a 1.603.589 ciudadanos que decidieron no sufragar. Es una de las cifras más altas en la historia de México. Y también es la manifestación del distanciamiento que existe entre los partidos políticos y los ciudadanos, que ya no confían en estos institutos como una herramienta real para modificar su entorno. Para hablar del desencuentro ciudadano con los partidos políticos, nos acompañan los periodistas Cristian Hernández, del diario Cambio de Michoacán. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristian. Buenas noches, muchas gracias, Mario. Gracias. Nos acompaña Luis Gavino Alzati, asesor del gobernador del estado de Michoacán. Muchas gracias, Gavino. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Y damos también la bienvenida al periodista Daniel Díaz de La Jornada Michoacán. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias por la invitación, Mario. Buenas noches, Gavino, Cristian. Buenas noches. Cristian, ¿cuál es tu pulso del desencuentro de los ciudadanos con los partidos políticos? Bien, pues yo lo que puedo observar en este panorama de Michoacán es que hay muchas estadísticas, muchos indicadores que nos pueden hablar de dónde está la fuente de este desencuentro ciudadano con los partidos políticos. Podríamos empezar, por ejemplo, hablando de la cuestión alimentaria en Michoacán. 72% de los hogares michoacanos tienen algún nivel de insuficiencia alimentaria, de inseguridad alimentaria, según nos dice la encuesta nacional de salud pública del 2012. Tenemos también las cuestiones en el mercado laboral, por ejemplo. El 72%, 73% aproximadamente de los trabajadores están dentro de la informalidad. Tenemos también, por ejemplo, la cuestión de la corrupción, algo que tiene que ver directamente con, pues con la función pública, con los partidos políticos, con el gobierno, donde Michoacán se destaca como ser la segunda entidad donde los ciudadanos observan o tienen una mayor percepción de una frecuencia muy alta de actos de corrupción aquí en Michoacán. Estamos hablando que en esto coinciden 58% de los michoacanos. Entonces ahí observamos cómo hay una base muy fuerte de indicadores económicos y sociales, donde hay un desencuentro con la clase política, con los partidos políticos, que nos viene a dar al traste con estos datos que tú mencionabas, que bueno, yo tenía más o menos el dato de que el 51% del abstencionismo se dio en la elección del 2007, donde ganó el candidato del perredista Leonel Godoy Rangel, en tanto que en esta última de 2011, con el triunfo del priista Fausto Vallejo, fue del 45%, pero no se compara con el abstencionismo que hubo del 39% durante las jornadas electorales de 1995, cuando ganó el candidato priista Víctor Manuel Tinoco Rubí. Lo que observamos, por ejemplo, en estos datos es que del 95 al 2007, al 2011, pues hay un crecimiento importante, ¿no?, de este abstencionismo, pero que tiene como causa pues, muchas situaciones que están afectando directamente a la sociedad. Y pues qué más decir de la cuestión de la inseguridad, donde el 72% también de los michoacanos coinciden que es el mayor problema que tiene el Estado actualmente. Muchísimas gracias, Cristian. Gavino, los ciudadanos ya no creen en los políticos. Yo creo que una gran parte de los ciudadanos no creen en los políticos. Sin embargo, también hemos visto ahora que se han desarrollado los procesos internos de diferentes institutos políticos, que hay una gran convocatoria, al menos en los registros de los precandidatos, en las reuniones, en las asambleas que están teniendo internamente los partidos. Yo creo que coincido mucho con lo que dice Cristian. Gran parte del desencanto ciudadano hacia los institutos o los proyectos políticos, sobre todo,
es de que no se refleja en un bienestar integral, en una prosperidad hacia la ciudadanía. Me parece que en un estado como Michoacán, que tiene una gran riqueza natural, una gran riqueza económica por explotar, esto no redunda en una prosperidad para el grueso de la población. Creo que han fracasado los proyectos políticos en Michoacán. Creo que hay un desencanto, sobre todo también en aquellos proyectos que representaban una gran esperanza de cambio, una gran esperanza de una alternativa para un desarrollo sustentable de la entidad. Creo que la gente, a lo mejor del partido hegemónico, no esperaba mucho, pero sí esperaba mucho más de otros proyectos que, desde mi punto de vista, han quedado o han sucumbido ante las delicias del poder, y que la gente lo ve eso. Vemos casos groseros de corrupción, y no se trata de un asunto de partido, se trata de un asunto de una clase política que está corrompida y que no tiene una comunicación directa con los ciudadanos, que hay un rompimiento, una fractura de comunicación, de identidad. Es decir, los ciudadanos poco se identifican con la clase política en general en México, y también me parece que vivimos en este distanciamiento entre la clase política y los ciudadanos nos ha llevado a vivir una apatía política, porque ser político no implica únicamente militar en un instituto político, afiliarse a algún partido, sino implica el hecho de participar activamente en la transformación social, desde un núcleo tan básico como puede ser una colonia, como puede ser una calle, hasta grandes transformaciones sociales. Creo que, no sé si esta apatía social sea producto de este desencanto o viceversa, pero me parece también que gran parte de la responsabilidad la tenemos que asumir los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que tenemos el poder, al menos cada 3, cada 4, cada 6 años. Claro. Entonces nosotros somos quienes les damos el poder a los partidos y a los políticos, y ahora, bueno, se lo vamos a dar a algunos ciudadanos que se asuman como independientes, ¿no? O como candidatos que no están afiliados o que no están participando por algún partido político. Pero creo que gran parte de la responsabilidad también es de la ciudadanía, que no le damos seguimiento luego a las promesas que nos hacen en campañas, y que tenemos que esperar a los otros 6 años, al otro proceso electoral, para el voto de castigo, pero finalmente lo que estamos haciendo es incurrir en patrones de conducta que no son proactivos para la sociedad. Claro. Daniel, la gente ya no cree en los políticos, pero sí hace política, porque entonces interviene en las decisiones, o empieza a intervenir en las decisiones de lo que está ocurriendo en su entorno, y empieza a empujar perfiles distintos, perfiles ciudadanos, que nada tienen que ver con los políticos tradicionales. Bueno, en la democracia todos los ciudadanos hacemos política, o sea, esa es una premisa de la cual se tiene que partir en una democracia. Lo que sucede no es tanto que haya un, digamos, desencuentro ciudadano con los partidos políticos. Lo que estamos viendo ahora, de unos años a la fecha, es un desencuentro, o más bien los ciudadanos en contra de los partidos políticos y de sus militantes o dirigentes, en este caso, digamos, la clase política, ¿no? ¿Por qué lo planteo de esta manera? En cada proceso electoral se nos vende, digamos, una especie de producto chatarra que pareciera que va a ser la solución a todos nuestros males, ¿no? A todos nuestros males sociales, económicos, desde luego, no nada más la economía es lo más importante en esta sociedad, pero digamos, pasa por diferentes rubros, ¿no? Lo económico, la seguridad, lo social, la salud, etcétera, ¿no? Se nos venden esos digamos, productos electorales, y sin embargo, al siguiente proceso electoral, la gente vota en contra de un político o de un partido político, pero sigue dando o sigue haciendo política, como tú lo planteas al inicio, al castigar a un político, a un partido, pero votando por otro, ¿no? Entonces, me parece que estamos en la antesala de una reflexión en la que todos los ciudadanos debemos de participar. Esta reflexión me parece que tiene que ver con el hecho de que hemos simplificado mucho la perspectiva que tenemos acerca de la política y de los políticos. ¿Por qué lo planteo así? Hablamos
de una clase política como si estuviera muy despegada de los ciudadanos, y desde la clase política se habla de los ciudadanos, de aquellos que no son nosotros, y como algo totalmente ajeno, ¿no? Para empezar, me parece que esta es una perspectiva muy simplificada y es en parte donde radica el error. Si asumimos pues que estamos en un sistema más o menos democrático, pues ese es un error, porque desde esta perspectiva lo que tenemos acerca de la política, del político y de los ciudadanos es una diferencia, una separación, una abstracción que no existe. En una democracia todos hacemos política y todos en cierta medida tomamos decisiones. Plantea Gavino, las decisiones políticas, digo, las macro, sí pasan evidentemente por ciertos instrumentos que tienen los regímenes políticos, ¿no? Aquí tenemos un Congreso de la Unión, un presidente que también hace propuestas a este Congreso, etcétera. Digamos que las decisiones más importantes, las que tocan esos rubros, el económico, el social, incluso el propio sistema de partidos, pasa por ahí, ¿no? Pero los ciudadanos sí tenemos la capacidad y estamos en la posibilidad real de cotidianamente hacer política. Esto se logra en la medida en que no veamos este ejercicio práctico de nuestra vida cotidiana como algo totalmente ajeno, ¿no? Como algo que solamente corresponde a la clase política y que está totalmente ajena a los ciudadanos. Me parece que esto tiene que ver también en parte con el hecho de que los políticos se ofertan como un producto más del mercado. Se entiende que se ofertan así porque vivimos en una sociedad, digamos, del consumo, ¿no? En una sociedad del consumo que construye un sujeto totalmente individual, un sujeto Daniel, egoísta. Vamos a ir a un corte, regresamos, no le cambie. Yo creo que vamos a regresar con Cristian hablando un poquito de si este desencuentro tiene que ver un poco con los intereses que tienen los ciudadanos y los intereses personalísimos que tiene la clase política. Regresamos.
Nos quedamos con una pregunta antes de irnos al corte. Cristian, este desencuentro entre los ciudadanos y los partidos políticos tendrá que ver un poco, tú decías hace rato las carencias de la vida cotidiana de los ciudadanos, que los obliga a pensar en cosas muchísimo más elementales y pedestres que en el tema de la política, pero también tendrá que ver que los intereses de la clase política empiezan a ser otros. Pues yo lo que he observado es que más bien hay una falta de proyectos, falta de proyecto social, desde organización social más sólida y también en proyectos políticos que realmente reivindiquen a la sociedad, que realmente estén reivindicando las grandes carencias que tiene tanto el Estado como el país. Y es lo que ha estado faltando. Por otro lado, vemos estas otras cuestiones que tú mencionas, ya más personales, que las podemos evidenciar en actos precisamente de corrupción que hemos encontrado con las personas de la clase política, con casos muy sonados últimamente. Y también está este otro lado, que son las carencias que tiene la sociedad en general, como hablábamos ahorita del 54% de los michoacanos en pobreza y de ellos el 14% en pobreza extrema. Pues estamos hablando de carencias realmente muy fuertes aquí en el Estado, pero más que intereses personales, creo que es una falta de proyectos políticos que no tienen que ver solamente con la clase política, tienen que ver con la propia sociedad y también con la propia ética dentro de la que se manejan los políticos actualmente. Por tanto, yo considero que lo que se requiere es más una organización de base, una organización a nivel de colonia, a nivel de ciudad, para conformar proyectos cada vez más ciudadanos, más ciudadanizados, como es la tendencia de varios partidos políticos, aunque desde mi punto de vista, pues varios se quedan en el camino, ¿no? En esa ciudadanización, tanto de la política como de los proyectos que ellos están abanderando. Muchas gracias, Cristian. En el corte hablábamos un poco del caso italiano. Por ahí del 2010 vino a Michoacán un filósofo italiano, Michelangelo Bovero, que es como el heredero de la tradición filosófica de Norberto Bobbio, fundador de la Escuela de Turín, que tiene como punto de estudio básico el tema de la democracia. En aquella ocasión le preguntaban a Michelangelo qué opinaba sobre el tema de los candidatos ciudadanos. Y él decía, es una equivocación. Sí, es una equivocación para la democracia porque los partidos políticos no son un ente metafísico, están compuestos por ciudadanos. Entonces decía, el problema y lo peligroso, digamos, de los candidatos ciudadanos es que los candidatos ciudadanos, al no responder a un grupo organizado de ciudadanos en torno a un partido político, pueden responder a intereses personalísimos que tienen que ver con otras cuestiones. En la reciente reforma a la ley electoral se prevé la figura de los candidatos ciudadanos. Gabino, ¿cómo ves tú esta cuestión de los candidatos ciudadanos? Pues todavía muy distante de que ocurra como una realidad. Me parece que al abrirse la posibilidad en la reforma que mencionas, es un proceso que va a ser muy largo, lo vamos a ver hasta 2021 o en adelante. Creo que en este momento no se pueden vislumbrar candidatos ciudadanos como tales. Lo que decía Daniel me parece muy importante porque tenemos un candidato en el caso de Morelia, ¿no? Un precandidato que se registra para ser alcalde, no es ciudadano. O sea, en el término estricto sí es un ciudadano, pero es una persona que militaba hasta hace pocos meses en un partido político que está identificado con cierto grupo. Entonces, es un candidato independiente. Me parece que es un candidato independiente y vamos a ver candidaturas independientes que sí están sustentadas o soportadas por grupos políticos. Yo creo que es ahí donde radica la importancia de lo que acabas de mencionar. Es decir, al no tener el membrete de algún partido, existe el riesgo de que detrás de esos proyectos independientes o mal llamados en este aparentemente momento ciudadanos, existan intereses que no podemos ver. Yo lo que creo es que tenemos que valorar mucho los proyectos
en conjunto, como dice Cristian, o sea, qué es lo que como sociedad en general y en núcleos más particulares, en nichos más particulares, deseamos para Morelia, deseamos para Michoacán y deseamos para México. Entonces, construir entre todos un proyecto de país, pero un proyecto de país no que se forme desde lo macro, sino desde lo más pequeño, desde la unidad básica que es la familia. Y también pensar en que tenemos que, es una responsabilidad conjunta, el hecho de construir estos proyectos. Existe la posibilidad de que nosotros hagamos llegar iniciativas a los legisladores para poder cambiar cosas que a nosotros nos parecen que no están funcionando bien. También llevar iniciativas a los regidores, en el caso de los ayuntamientos. Pero es esta falta de cultura política de la que hablaba Daniel, que no tenemos esa cultura para poder participar de manera más activa dentro de las reglas de juego. Gabino, vamos a esperar un poquito, tenemos un problema con el micro, pero mientras vamos a pedirle a la gente que nos está viendo, ya están llegando sus preguntas vía Twitter, vía Facebook. Les recordamos el Facebook es Punto Medio Michoacán y el Twitter @.mediomich. Hay algunas preguntas por aquí que ya nos han llegado. Una es de Susana Romero, que nos llegó por Facebook y que tiene que ver con esta, ella nos pregunta que qué podemos hacer para que los partidos se responsabilicen por todo lo que están haciendo sus candidatos, que sean responsables de lo que los candidatos hacen con respecto a la representatividad de los partidos. Yo creo que esta es una cosa que uno de repente ve mucho, ¿no? Los candidatos llegan impulsados por un partido político y una vez que tienen un cargo, una representación popular, entonces se vuelven independientes y ya ni siquiera responden al partido político y a veces están también muy despegados del tema. O se cambian de bancada. O se cambian de bancada, que esa es una de las cuestiones un poco, pues que hay que estar vigilando el tema de la democracia, ¿no? Llegan por un partido y después se cambian a otro y ya no responden, ¿o a qué responden? Claro, lo que pasa es que en el primer caso de los candidatos ciudadanos o candidatos independientes, pareciera que esta nueva figura, nueva porque por primera vez es parte de nuestro marco jurídico electoral, está diseñada desde la perspectiva simplista, en este caso sí simplista y no simplificada, como decía al inicio, de los partidos políticos, incluyendo ciertos requisitos para aquellos ciudadanos libres que deseen participar bajo este mecanismo, bajo esta nueva figura, que casi son imposibles de reunir. Son una serie de candados. El monopolio del ejercicio de la política lo tienen los partidos políticos. Entonces es casi imposible de reunir, como dice Daniel. A mí me parece que va a ser muy interesante lo que va a pasar en Morelia con este ejercicio de candidatos independientes y con el registro de dos, que hay uno para la gubernatura y otro para la alcaldía de Morelia. Ahora bien, estos efectivamente sí van a poder participar, casi se podría asegurar que van a participar, que su registro ya está admitido y que van a reunir los requisitos. ¿Pero por qué los van a reunir? Por una cuestión elemental. Vienen de una militancia partidista de más de 10 años, entonces tienen un capital político que les va a permitir reunir y superar todos esos candados que están planteados en la legislación electoral, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, no hay un mecanismo. ¿Eso no pone en ventaja a estos candidatos independientes que haya una movilización previa, digamos, incluso al arranque de las campañas porque uno de los requisitos es que tienen que llevar al número de ciudadanos que apoye su candidatura, que tiene que ir directamente al Instituto Electoral a presentarse? ¿Esta movilización no los pone en ventaja con el resto de los partidos? Ojalá hacia afuera, porque estaríamos entonces ante un escenario donde hay más ciudadanos con el interés de participar y de formar parte de un proyecto ajeno un poco o un mucho a los partidos políticos tradicionales. Digo, ojalá así fuera, pero la verdad es que este binomio que se ha trenzado en nuestro sistema político, por diversos motivos que ya se vienen señalando aquí, entre ciudadanos contra partidos políticos o contra políticos, lo que genera es cada vez más
un número de ciudadanos que creen muy poco ya y que la participación se avisora que va a disminuir. Gracias, Daniel. Vamos a un corte, regresamos. Les recordamos, en Facebook somos Punto Medio Michoacán y en Twitter Punto Medio Mich. No veo a los políticos como problemas, sino que dicen. Ya te escucho. Sí, bien, bien. Todos actuamos iguales. Con Gabino. Sí, sí. Muy bien, seguimos en vivo. Les recordamos el Facebook, Punto Medio Michoacán, y el Twitter, @Punto Medio Mich. Vamos a continuar con Luis Gabino Alzati, que lo saboteó hace un poquito, hace rato, el micrófono, pero no es nada personal, Gabino. A ver, Gabino, quisiera interactuar un poco con el público que nos está escuchando. Nos dice Patricia Alvarado: es claro que hay una apatía ciudadana. Para romper el círculo, ¿quiénes serían los responsables de promover entre los jóvenes la importancia de su participación? No solo votando, sino perfilándose como una nueva generación de políticos responsables. ¿Por qué no vemos sangre nueva en los partidos? Eso me parece que es fundamental. Creo que estamos a punto de verlo. Hace 20 años había una generación muy interesante de perfiles que incluso se rebelaron
en el Partido Revolucionario Institucional ante la falta de oportunidades y de espacios. Y era una generación muy buena de jóvenes políticos con ideas frescas, con ideas novedosas, que buscaban realmente este proyecto del nuevo PRI que se está publicitando en los últimos años. Creo que los partidos han tenido que aprender, y sobre todo esta falta de encantamiento hacia la ciudadanía. Yo creo que es, respondiendo también a la pregunta de hace rato, la responsabilidad de que los partidos le den seguimiento a los proyectos y a las promesas de sus candidatos, que representan finalmente sus plataformas políticas, es de los propios partidos, y los partidos van a tener que cautivar nuevamente a los electores y a los ciudadanos con hechos y con acciones muy contundentes y muy concretas. Creo que el pueblo ya no es tan fácil que viva de la saliva y que cada periodo electoral lleguen las promesas y no se vea reflejado esto en la prosperidad. Creo que los jóvenes han demostrado desde el proceso electoral de cuando se eligió a Enrique Peña Nieto como presidente de México, creo que demostraron que son una fuerza muy importante y que viene en crecimiento. Creo que eso lo han entendido los partidos políticos, y yo creo que las plataformas se van a tener que orientar hacia ese sector. También creo que hace falta que tengan mayor acceso a estas oportunidades. Como dice Daniel, o sea, hoy para ser un candidato independiente tienes casi que presentar tu acta de bautismo. O sea, hay candados que prácticamente te lo impiden. Y si tomas en cuenta que tú no tienes el financiamiento como un ciudadano independiente y los partidos sí lo tienen, entonces entras en una desventaja total. Creo que los jóvenes tienen que ser cautivados, tienen que ser escuchados, sobre todo, como está haciendo, por ejemplo, el proyecto de El Bronco en Nuevo León, un candidato independiente que está buscando el voto de la gente común y corriente, ¿no? Y que a través de las redes sociales está pidiendo las opiniones, está construyendo una red de personas que voten por él, que se identifiquen sobre todo con él. Y gran parte de este trabajo lo están desarrollando muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque se ha acercado y los ha escuchado. Claro. No llega y les habla, sino al contrario, llega y los escucha. Y finalmente, pues hay que recordar cuando éramos más jóvenes, ¿qué es lo que nos gustaba? Pues simplemente que nos escucharan, ¿no? Platicábamos con nuestros amigos, lo que queríamos era identificarnos. Y yo creo que esto es lo que tenemos que reencontrar nuevamente en los proyectos políticos que armemos en conjunto, identificarnos. Esto que propone Gabino, el tema de una participación ciudadana que acote, digamos, la actuación de los partidos políticos, que los vigile un poco, digamos, es una opción, pero en las elecciones pasadas se presentó, bueno, estuvo muy intensamente una campaña de anular el voto, de que los ciudadanos anularan el voto como un ejercicio democrático, digamos, de hacer valer el sufragio y decir, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las campañas. Pero esta es una opción, Cristian, para construir democracia en cualquier lugar en nuestro país. Yo creo que no, pero antes de responder esto quisiera agregar algo más de esta participación de la juventud en los procesos electorales. Después de las elecciones del 2 de julio del 2012, cuando hubo la participación del movimiento Yo Soy 132 y más participación juvenil, se hizo una interesante encuesta por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Instituto Mexicano de la Juventud, donde arrojó que 89% de los jóvenes no están interesados en política, no están participando en la política. Ese gran auge que vimos en 2012 fue solamente un 11%, si acaso, de la juventud que está participando en estos procesos. Y además de este 11% del 100%, solamente el 1.9% estaba participando en ese 2012 en alguna organización política, llámese partido político o movimiento social como el 132. Entonces creo que falta mucho todavía para la participación juvenil, para que se interesen, y tiene que ver precisamente con esto que hablamos de los proyectos, que coincidimos en eso quienes estamos aquí presentes, porque no hay un proyecto de base que realmente los esté incluyendo, donde vemos problemas muy fuertes como lo que se llamó los ninis, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan, que son jóvenes que realmente no tienen oportunidades, y los fenómenos que más vemos ahora. Por otro lado, esta cuestión del voto blanco, el voto nulo, también tenemos ahí
unos datos que aparecen, estadísticas, donde vemos que en particular en Michoacán en 2001, durante las elecciones donde sale ganador el candidato perredista Lázaro Cárdenas Batel, hay una cantidad de 35,000 votos nulos. No podemos saber cuáles son voto blanco y cuáles no, porque son votos que a final de cuentas se nulifican. Sin embargo, desde el 2001 hasta el 2011, la última elección local, el voto nulo creció a 56,000, de 35,000 a 56,000. Cristian, vamos a dejar este crecimiento del voto nulo que tú nos mencionas de 36,000 a 56,000 y vamos a corte. No le cambie, regresamos. Memo. Todos los mecanismos de revocación de mandato, Memo. o sea, que realmente Ah, aplicara. ya, Entonces, no, sí, ya o te sea, escucho yo creo bien. que ¿Cómo los vamos? partidos también tendrían como mayor obligación de cumplir. ¿Este es el último? O sea, después de este, hay otro. Ah, para lo de los libros. Pero pásame un libro, ¿no? Sí. Sí, a Cristian, a Cristian. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Les recordamos en el Facebook somos Punto Medio Michoacán y en el Twitter @puntomediomich. Vamos a obsequiar 5 ejemplares de un libro que trata justamente de estos desafíos de la democracia. Es un libro de Michelangelo Bovero que está prologado por el maestro Armando Alfonso Jiménez. Vamos a regalarlo a los primeros 5 que lo pidan por Facebook o por Twitter. Y para continuar con Cristian, tenemos una participación de Horacio Cruz Barbosa a través de Twitter y él nos hace un cuestionamiento interesante. Nos dice, ¿cómo se puede tomar la desaparición del voto nulo en el desencanto de la ciudadanía? Si el abstencionismo es de poco más del 50%, más los votos nulos son como del 60%, dice, ¿se pretenden bajar las cifras a través de esto o solo es para desaparecer la inconformidad manifestada a través de este recurso? Así es lo que comentábamos hace un momento de que pues el voto nulo después de estas campañas del voto blanco se incrementa considerablemente a partir de 2009, aunque la referencia que tenemos es de 2001 a 2011, donde pasa de representar el 2.05% del total de la votación en 2001 hasta el 3.10% aproximadamente en 2011. Sin embargo, ¿qué se puede hacer con el voto nulo jurídicamente o en este sistema? Bueno, también tienes cerca de 50% de abstencionismo.
O sea, incrementas, bueno, sumas abstencionismo más voto nulo, tienes aproximadamente 52% de personas que no están votando por nadie, donde un sistema político está basado en un sistema partidista. Entonces, creo que sería desperdiciar una oportunidad para ejercer un derecho democrático aquí en el país. Entonces, pues creo que debe de haber otras alternativas, ya sea sociales o jurídicas desde los poderes del Estado, para modificar, como lo comentamos hace un momento, el sistema de gobierno que tenemos, en el sentido de que un voto nulo pueda significar realmente una posibilidad de que se modifique el gobierno que está afectando a los sectores sociales, o que se modifique el actuar de la misma clase política. Sin embargo, un voto nulo creo que no. Sí, porque en términos, ya haciendo cuentas, pues el abstencionismo más el voto nulo, entonces los que están gobernando realmente gobiernan con un porcentaje muy pequeño de la lista nominal de electores, y tal vez se pueda pensar que no representan en realidad a la cantidad de ciudadanos de un lugar. Se cuestionaría su legitimidad. Sí, exactamente, ahí se cuestionaría su legitimidad. Entonces, yo creo que esta es una de las cuestiones, justamente uno de los desafíos de la democracia, el tema de cómo con tan pocos votos alguien puede dirigir o conducir los intereses ciudadanos, si no está, aparentemente no los está representando. Hay una pregunta aquí para todos que son periodistas, Gavino, dice, el papel de los medios de comunicación. Cristina García a través de Twitter, dices, los hemos visto muy vendidos, siempre van con el partido que más lana les suelta, ¿por qué no se ponen límites y se hacen imparciales? A mí me parece que los medios de comunicación en los últimos años, por lo menos en Michoacán, sí han sido un poco más críticos en el tema de las propias campañas. Más allá del periodismo de hace algunas décadas que tenía otros intereses o que respondía a otras cosas, lo que bien Buendía decía, en el tema de los chayotes o estas cuestiones que se pagaban, hoy día sí siento que hay como una formación de periodistas mucho más críticos. Pero bueno, yo no soy periodista, Gavin. Creo que esa es una pregunta, y creo que ese es un tema central que tiene que prevalecer no solamente en el aspecto electoral, sino en el aspecto general, en el aspecto cotidiano. Evidentemente los medios de información, los medios de comunicación se venden porque son empresas, en su mayoría, que tienen que responder a una nómina, que tienen que pagar impuestos en el mejor de los casos, que tienen que solventar ciertas necesidades. Son empresas de comunicación que tienen que vender. Recuerdo la frase de Kapuczynski que decía, palabras más, palabras menos, pues que cuando la información comenzó a venderse, comenzó a ser un negocio, pues la verdad desaparece, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que más que nada los ciudadanos somos los mejores censores, o tendríamos que ser la sociedad el mejor censor de el trabajo, el quehacer de los medios de información. Es decir, pues si un medio no nos gusta porque vemos que cambia, o que es muy tendencioso, o que critica y de repente ya no critica, o sea, nos parece sospechoso la manera en cómo maneja su información, su línea editorial, pues es responsabilidad también de nosotros increpar esos medios, cambiarle, no comprar los impresos. Tenemos una gran ventaja hoy en día que son las redes sociales, en donde podemos interactuar con cualquier persona prácticamente en tiempo real y podemos tener acceso a un canal de comunicación. Entonces, yo creo que también es responsabilidad de los ciudadanos cuestionar el papel de los medios de comunicación. Ahora, coincido contigo en el sentido de que hoy en día, al haber también tantas o más opciones de formación para profesionales de la información y de la comunicación, pues tiene que haber periodistas más críticos con su labor. Pero me parece que la escuela no es suficiente. Yo creo que el periodista y la crítica surge o se va formando con muchos aspectos, y mucho tiene que ver la experiencia, este ejercicio precisamente de debatir y de cuestionar. Creo que tampoco irnos con la falsa idea de que el buen periodista es aquel que está siempre teniendo contra las cuerdas al régimen, ¿no? Porque también puede caerse o incurrirse
en una falta de objetividad, bueno, que realmente la objetividad no existe, ¿no? Porque las personas que nos dedicamos a esto pues somos sujetos, claro, y somos individuos, ¿no? Y estamos, tienes tu opinión, tenemos una historia, claro. una ideología, entonces no nos podemos desligar de eso, pero sí se puede perder de perspectiva ciertas cosas. Creo que lo mejor es tratar de ser muy responsable con la ciudadanía, con la gente, y ya sea medios públicos o medios privados, pues tratar de responder a los intereses de la gente, finalmente, y sí tener información que venda, pero también venderla de manera responsable. Creo que en este punto sí hay medios de comunicación que han quedado muchísimo a deber. Creo que la gente identifica perfectamente también a nivel estatal y a nivel nacional qué proyectos, o inclusive a nivel internacional, los escándalos de Reino Unido de hace algunos años, me parece que son terribles, ¿no? Y son un pésimo referente, pero también me parece que a los que nos interesa mucho el tema de la información y la comunicación, el antes y el después de Wikileaks es algo que merece ser analizado, ¿no? La forma en que se transforma la relación del periodismo con el poder, de la información entre los ciudadanos, con esa información y con esos medios de comunicación, tiene que ser analizada y va a tardar años en permear a nivel global. Pero sí creo que las empresas de comunicación están evolucionando y están cambiando. Gabino, vamos a un corte, les recordamos en Facebook.medio Michoacán y en Twitter.medio Mich. Regresamos, gracias por continuar, este es nuestro último bloque. Hay una pregunta interesante, Daniel, para continuar contigo y que también es esperanzadora. Nos dice Soledad Ramírez, ¿por qué los candidatos creen que nos engañan? Sabemos que se mueven por convicción propia. ¿Habrá alguno que realmente está interesado en Michoacán? Si hay una declaración de los ciudadanos diciendo, no nos engañan, o sea, finalmente no queremos, a lo mejor no nos interesa participar en el tema de las votaciones, pero no nos engañan, ustedes síganle con su rollo, nosotros no nos hacen tontos, pues. Con su gran estafa, por claro, decirlo pero es metafóricamente. esperanzadora porque los ciudadanos tienen claro pues de que hay aquí una cuestión que no responde a ellos. Me parece que tratando de responder a la inquietud, tiene que ver con el hecho de que la clase política, quienes militan en los partidos políticos, ven a los ciudadanos como otros, ajenos a ellos, ¿no? Y entonces ellos piensan que efectivamente nos están engañando a nosotros, a los ciudadanos. La sorpresa es que no es así, quizás los engañados resulten ser ellos, ¿no? Porque cada vez tenemos una sociedad más informada, hay muchos medios, instrumentos, por medio de los cuales se provee de cierta información, ¿no? Eso por un lado. Por otro, me parece que para tratar de darle cierre a la pregunta inicial de esta mesa, me parece que ese divorcio
ese distanciamiento que hay entre la ciudadanía, los ciudadanos y la clase política, tiene que ver con una práctica que se ha, digamos, vuelto como parte de nuestra cultura democrática. Se nos dice, ilusoriamente y falsamente, que se hace democracia solamente cada 3 años o cada 6 años. Y me parece que ese es un grave error, ¿no? En parte, ahí radica la apatía de los jóvenes, adultos y viejos hacia la política y hacia la participación activa en la política, ¿no? Porque si se ve así, entonces lo que tenemos es una perspectiva totalmente simplificada de lo que es la democracia, ¿no? Y retomo una idea que ha planteado Gavino al inicio, ¿no? ¿Qué se requiere para que haya mayor interés? Pues se requiere obviamente una ciudadanía comprometida, pero yo iría un poquito todavía más allá, una ciudadanía un poquito educada o un poquito más educada, en que solamente por medio de su participación es que el status quo podría mejorar. Solo es así y no al revés. O sea, los cambios no van a venir ni de la clase política ni del sistema de partidos. Ellos son una expresión de nuestra conciencia ciudadana, por decirlo de esta manera, ¿no? Y me parece, Daniel, que estos cambios, yo hablo de la apatía precisamente porque vemos que hay una convulsión social que en apariencia es generalizada en el país, pero yo creo que no es generalizada. Creo que hay una inconformidad que sí se puede hacer patente en todo el país y que tiene que ver mucho con las condiciones de economía y seguridad. Pero creo que tenemos, mientras no nos saquen de nuestra zona de confort, no vamos a participar en una marcha, en un bloqueo, en una manifestación, a menos que nos obliguen a ir, ¿no? Claro, como claro. sucede muchas veces. Pero si no nos sacan de nuestra zona de confort, nos mantenemos totalmente ajenos, mientras no se vea reflejado en una afectación a mi bolsillo o a mi patrimonio, o mientras no me afecten a mis intereses, pues realmente es ahí donde yo hablo de la apatía que existe de muchas personas. Y también hace falta mucho criterio, pienso yo, para poder discernir en todo este mar de información, en esta declaracionitis aguda que hay por parte de todos los actores sociales, no políticos sino sociales, para poder discernir quién está diciendo la verdad y quién no. Y también hace falta criterio para poder confiar, porque estamos totalmente en una actitud a la defensiva y de desconfianza hacia todo lo que venga del gobierno. Y decimos, no, yo no les creo. ¿Por qué? Pues porque mienten. Claro. ¿Por qué? Porque roban. Pero no nos damos cuenta de que también hay acciones positivas y propositivas en donde nosotros podemos engancharnos y podemos contribuir a hacer cambios de la mano de este sistema, ¿no? Entonces yo creo que tiene que prevalecer también un grado de confianza y de compromiso. Sí, yo estoy de acuerdo ahí porque finalmente esta inercia de cómo han sido los gobernantes o cómo son los partidos políticos también se vuelven una suerte de, entonces hay que dejarlos hacer, siempre hay que desconfiar de ellos y hay una actitud cómoda del ciudadano de solamente criticar todo lo que ocurre en un país sin comprometerse a organizarse desde lo más micro, ¿no? Desde su colonia, desde su barrio, etcétera, y esperar a que el gobierno haga bien o haga mal, pero que finalmente él no se inmiscuya en el tema político. Hay una pregunta muy interesante de Alejandro Cuevas, pero que además da pie a esto que estamos hablando, Cristian. Él nos dice que ¿quién es responsable del desinterés de los ciudadanos ante los temas de gobierno y electorales? Dice, los medios de información la distorsionan y los ciudadanos se mueven de acuerdo a quien les da o no les da algún beneficio. Entonces, yo creo que aquí es importante el tema porque finalmente, mientras, como bien decía Daniel, mientras el cambio no empiece desde el ciudadano, que empieza a informarse de manera responsable y a participar críticamente en la transformación de su espacio más directo, entonces no va a ocurrir nada. Cristian. Así es, hace falta, yo creo, ver de una forma más amplia esta situación que pasa con los ciudadanos y su falta de interés ya en la política, también con la misma participación que tuvieron los partidos políticos durante los últimos años en la formación de esa sociedad.
Es decir, yo creo que entramos en una especie de círculo vicioso cuando observamos que muchas elecciones o muchos votos se han ganado a través de la utilización de los propios recursos públicos. Y al mismo tiempo también estamos observando un desmantelamiento del propio Estado que se está haciendo a un lado de las responsabilidades que tiene para con la sociedad. Entonces observamos que por un lado a partir de 1980 empiezan a desmantelar el Estado, pero por otro lado se mantienen las prácticas de ganar votos a través de la utilización de recursos públicos y entras en un círculo vicioso donde es a veces, en ocasiones, cuando van a ser procesos electorales, cuando realmente se detona la inversión, cuando realmente se detonan los programas sociales y estás conformando una sociedad que empieza a tener cierto favoritismo por ciertos partidos durante procesos electorales, más otra más que se da cuenta de todos estos actos de corrupción que se empieza a desencantar. Es decir, es un círculo vicioso donde sí creo que tiene que ver mucho la propia preparación de las personas, la propia organización y la creación de proyectos desde abajo para voltear esta situación entre la política y la propia responsabilidad del Estado para hacerse cargo de muchos efectos negativos que están generando en la sociedad. Cristian, muchísimas gracias. Agradecemos también a Adrián Ceja que nos manda sus comentarios a través de Facebook. Gabino, para terminar, en 3 palabras, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Pues yo creo que vamos a vivir, y creo que somos muy afortunados de vivir un momento histórico para Michoacán, un momento trascendental, y no solamente para el presente, sino más bien para el futuro, y yo invitaría más bien a que participemos activamente. Yo no estoy a favor del voto nulo, no estoy a favor de mantenernos al margen de los procesos electorales. Respeto mucho a las personas que lo hacen, porque también es una manifestación de una inconformidad, pero creo que hay que involucrarnos y participar y cuestionar. Bien, Gabino. Daniel, para terminar. Bueno, yo insistiría definitivamente que mientras la democracia no sea vista como nada más un sinónimo de elecciones, la situación políticamente hablando no va a cambiar, quizás con algunas modificaciones de matices, pero veo muy complicado que esto se pueda dar en un cambio radical en el corto tiempo, ¿no? Me parece que tendremos que vivir todavía tiempos más convulsos como los que estamos viviendo, esta especie de estado de guerra en el que por días padecemos. Me parece que esto es finalmente lo que podrá traer un cambio totalmente radical. Cristian, para terminar. Así es, pues solamente hay 10 partidos, de nuevo otra vez en este proceso de 2015, y pues creo que la ciudadanía va a tener que elegir uno en específico que le pueda dar un verdadero cambio al Estado. Y pues más que nada invitarlos a que realmente hagan valer ese ejercicio, ese derecho democrático y no lo desperdicien. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo creo que nos queda aquí en la reflexión que el cambio, el verdadero cambio en nuestro espacio más inmediato tiene que ver con los ciudadanos. No importa el tema de los intereses de los partidos políticos, si están alejados o no. Solo participando podemos cambiar lo que está ocurriendo en nuestro estado. Pues muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente emisión el próximo martes. Estamos en vivo. Gracias.